este sencillo acto. En principio, dirigiéndome a concejales, autoridades, invitados y a todos los que nos acompañáis en este acto, bienvenidos. La Asociación Amigos del Museo de Getafe os da las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Tomás Moreno y soy vicepresidente de la Asociación Amigos del Museo de Getafe. A continuación os hago llegar unas palabras de saludo del presidente de la Asociación Amigos del Museo de Getafe, Ángel Fernández, que puntualmente no nos puede acompañar hoy. Dicen sus palabras: buenas tardes, la casualidad ha querido que una prueba médica me impida estar con vosotros en este acto. Siento de veras no estar presente, os agradezco vuestra presencia, os envío mi saludo y deseo que paséis un rato agradable con esta exposición de la aeronáutica getafense. Seguir con vosotros y tenemos que nos trae aquí la presentación del libro de Industrias de Aeronáuticas en Getafe, cuyo autor es nuestro socio José María Garrón y que ha sido editado por la Asociación Amigos del Museo de Getafe. Una presentación que quisimos hacer dentro de la exposición con motivo del centenario de Casa Airgus de los 100 años de la industria aeronáutica en Getafe en 1923-2023. Hace ahora justo un año, y que organizamos en estrecha colaboración con la agrupación de jubilados de Casa Airgus. Pero no pudo ser en aquel momento. Pero superar esas dificultades, hoy con la financiación de su edición por el Museo de Getafe ha sido posible. Esperamos que sea del agrado de todos el hablar de este precioso libro. Nuestra asociación trabaja y reivindica que Getafe tenga un museo físico. Creemos que llegará, de verdad. Pero mientras eso ocurre, no nos quedamos parados. Vamos realizando actos como este y las mensuales charlas del museo para promover el conocimiento de la historia de Getafe, contando siempre con la ayuda, eso sí, del ayuntamiento, la ayuda inestimable para nosotros. Y muy ligada a la historia de Getafe está la aeronáutica, de la que enteramente habla este libro, de verdad que enteramente, teniendo muy presente que dos importantísimas señas de identidad de Getafe son su base aérea y la planta de Airgus. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y doy la palabra al concejal de Cultura, Luis Domínguez. Sobre cuando quieras, Luis. Muchas gracias Tomás. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta presentación de este libro tan esperado en Getafe. Llevamos un año esperando su presentación, yo digo que muy esperado. En primer lugar, pues trasladarle Tomás cariño a Ángel, a nuestro presidente de la Asociación Amigos del Museo, que en este momento está haciendo una prueba médica y esperamos que esa prueba pues, sea lo más favorable posible para él. Bueno, este libro no sería posible precisamente sin la Asociación Amigos del Museo de Getafe, una asociación que trabaja en la divulgación de la historia, la divulgación del patrimonio cultural de nuestra ciudad de manera muy intensa. Y hay que reconocer el trabajo que está realizando durante estos últimos 5 años que tiene de historia. Y dentro de la asociación hay personas que tienen una dedicación especial, que además contribuyen a acercar la historia de Getafe de manera muy directa, como es el caso de José María, al que quiero reconocer y agradecer y felicitar por este magnífico libro. El libro, como decía las palabras de Ángel, que estaba previsto que se hubiera presentado hace un año en el marco de la exposición Getafe Aeronáutico, en el centenario de la factoría Airgus, y que ves ahora, ¿no? Y que junto con el libro, que en su momento también escribió con motivo del centenario de la base aérea de Getafe, Martín Sánchez, pues creo que son dos libros que hacen referencia a la historia de nuestro municipio en los últimos 100 años, porque la Getafe no se puede entender sin conocer la aviación en su municipio. Airgus, la base aérea, Getafe tiene una vinculación muy estrecha y hace al hecho de Getafe la ciudad que es. Y tener la posibilidad de recordar, de tener en un libro recogidos ese pedazo de historia de estos últimos 100 años, tanto en el libro de Martín como en el libro de José María, yo creo que contribuye mucho a que conozcamos nuestra ciudad y nuestra historia. Por eso, felicitaciones a ambos autores, en este caso particularmente y especialmente
a José María por el libro que presentamos hoy aquí en Getafe, que va mucho más allá de lo que es la factoría de Airbus, porque habla de toda la industria aeronáutica en nuestra ciudad, que es mucha y muy singular. Airbus es la empresa más reconocible, en su momento ya de casa, luego ya de casa, pero Airbus yo creo que no es la única, no es la única empresa en nuestra sociedad que ha trabajado y que ha trabajado en torno a la aeronáutica en Getafe. No me quiero enrollar más, simplemente desearos que disfrutéis de este magnífico libro. Yo tengo la oportunidad de poder hojearlo desde que se inició el trabajo de edición del mismo y tiene episodios muy interesantes sobre la historia de Getafe en los últimos 100 años, así que disfrutar de él como yo también lo he disfrutado. Muchas gracias y nada, que sigamos Sin más dilaciones, este libro nos pone en bandeja el conocimiento de la industria aeronáutica en Getafe en la primera mitad del siglo XX. Y de él nos van a hablar Martín Sánchez González, cronista oficial de Getafe, y José María Real Garrón, autor del libro. Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde aeronáutica de Getafe. El Getafe aeronáutico, como dice la exposición que tenemos aquí tan interesante y que realmente nos llega a emocionar, porque las imágenes que vemos, yo me imagino en ese ambiente, en ese tiempo, con esos aparatos volando por Getafe haciendo ruido, cuando Getafe era una ciudad de poco más de 5.000 habitantes. Pero hay un hecho real que pone de manifiesto la aviación en Getafe y que ya José María, en este libro que ahora vamos a presentar, nos da cuenta detallada de todos los entresijos que eso llevaba. De mi libro no he venido a hablar y por lo tanto permitidme que no diga absolutamente nada, más que está editado, y el que tenga artes o conocimientos por ahí que intente conseguirlo. Lo ha editado el Ministerio de Defensa y ya están distribuyéndolo. Veremos lo que podemos conseguir y demás. Entonces, que sí quería decir dos cosas que son fundamentales para la vida del pueblo, como dicen mis amigos de aquella época, la vida del pueblo. La vida del pueblo debía ser muy rutinaria, muy rural, porque era un pueblo evidentemente rural, de carácter manchego, donde la industria no había aflorado todavía, aunque éramos cabeza de partido judicial y teníamos unos monumentos muy representativos como la iglesia, el Cerro de los Ángeles, la Catedral de la Magdalena, etcétera, ¿no? Pero no era suficiente, ¿no? El sermón dominical, como yo digo en algún prólogo mío, ya no bastaba, ya había otras cosas y había que pelear por otros temas. Entonces, lo más importante de todo esto, y lo que quiero que os fijéis, porque es lo que da sentido al libro que José María ha escrito y que nos va a presentar, es la primera diapositiva que vemos allí, que es la llegada del vuelo histórico de Berlines de París a Madrid, ¿no? Que no fue París-Madrid, sino Isillo y Molinós a Getafe. Y ese vuelo marca un antes y un después en lo que sería el futuro de Getafe. En todos mis estudios, investigaciones y demás, sí se llega a la conclusión de que Getafe, en esa época, el acontecimiento más singular de toda la historia aeronáutica de Getafe está basada en el vuelo París-Madrid, conocido como el Rail París-Madrid, cuyo vencedor, un tal Vedrines, Jules Vedrines, pues era un francés que fue el único que llegó de los 20 que estaban inscritos en el vuelo, que seguramente salieron algunos. Pero digo esto porque aquel Getafe que con 5.000 habitantes, 4.800 aproximadamente, fue elegido como meta de esa carrera. Aquí viene lo que quiero yo comunicar para mantenerlo como algo que no lo perdamos de referencia. Antes estaba hablando con José Luis de cómo en las escuelas no se ha potenciado este asunto de la aeronáutica, la importancia que tuvo para Getafe, etc. Pero ser elegido no era una casualidad. A Getafe no se le eligió por casualidad como destino de aquella carrera, como meta final. Se le eligió porque era el lugar idóneo para que pudieran llegar a un campo, a una finca que era realmente la dehesa de Santa Quiteria, pudieran llegar 25.000 o 30.000 personas. ¿Por qué? En Madrid no había ningún pueblo alrededor
ni en el propio Madrid, que no dejaban que los aviones entraran un poco, bueno, aquellos cacharros que medio volaban, porque aquellos se caían muchas veces, ¿verdad? Vosotros que sabéis mucho de eso, los dos coroneles, pues, y otras autoridades que hay por ahí, pero no dejaban que fuera así. Entonces viene Kindelan y empieza a buscar por todos los lugares donde aterrizar, donde llevar tanta gente, porque el éxito no era que aterrizara un avión o viniera una carrera. Por cierto, la primera carrera aérea internacional que se celebraba en el mundo. Y no es que viniera a Madrid, ni fuera de París-Madrid, es que llegara a Getafe. ¿Y qué ocurría en Getafe? Que lo hacía diferente a los demás lugares, porque tenía 2 líneas de ferrocarril tremendas, y que eso iba a arrastrar a mucha gente, no solo de Madrid, sino de pueblos, de provincias, porque eso era un acontecimiento festivo, ¿no? Una carrera que llega a un municipio, ver un avión volar, aunque ya por Madrid volaban por los campos, en algún campo de estos que tenían apartados de la ciudad, y entonces aquello le puso en favor, todos los vientos se pusieron a favor de que este lugar fuera el elegido para la carrera. Se pidió la de Santa Quiteria al ayuntamiento, que antes era del ramo de la guerra, para que les autorizara la llegada de ese vuelo. Bien, hasta ahí, para no tratar más de este tema, hasta ahí llego, ¿no? Pero es cierto que si no hubiera sido por esas circunstancias, que el vuelo no llega a Getafe, o sea que tenemos el privilegio de ser un lugar en el centro de la península, donde además teníamos unas condiciones únicas para que llegara muchísima gente. De París salieron, hubo como unas, se habla de 75 o 100.000 personas en la salida del vuelo, y en Getafe había esperándole al vuelo 30.000 personas, en un pueblo que tenía 4.000 habitantes. Eso no era posible de otra manera. Bien, pues ese hecho no hay que olvidarlo. Getafe es lo que es gracias a esa carrera aérea París-Madrid. José María en este libro nos cuenta también no solo los entresijos y la llegada del vuelo y de otros eventos relacionados con la aviación, sino también lo que supone la industria aeronáutica, que arrastran esos vientos hacia Getafe con motivo de que llegó un vuelo ya no sé, aquello fue la semilla que sembró la aeronáutica, por llamarlo de alguna manera. Y evidentemente cuando aterriza aquel primer vuelo, al año siguiente había una escuela nacional de aviación de carácter privado, que era la de José González Camón, y a continuación la Escuela Nacional de Aviación, la ENA, o Escuela de Getafe, que también se llamaba. En definitiva, aquello abrió un camino donde empezamos ya a partir de ahí los festivales aéreos que se hicieron a continuación, la Escuela Nacional de Aviación y un campo civil, porque no era militar, en aquel momento no era. El militar es a partir de aeródromo militar, no llega a ser en un momento, pero como base aérea es en 1920 cuando se consolida. Y esto lo cuenta a lo largo del libro, que es muy entretenido, porque tiene cantidad de fotografías, y fotografías de mucha importancia, que algunas las conoceréis, supongo, porque habéis visto ya cosas de la aviación, pero es un libro muy detallado, con todo tipo de lujo de detalles, y que además parece que una vez que hemos celebrado los 3 centenarios, el de la base aérea de Getafe, el de construcciones aeronáuticas y el del despegue o el primer vuelo del autogiro, pues ahora hemos removido un poco los vientos para que la aeronáutica vuelva a estar aquí de moda. Hay que aprovechar este tirón y trasladarla a los colegios, a la gente que lo conozca, porque no vale con saber que hay una base aérea importante y muchas fábricas que dependen y viven de la aeronáutica. Esto es lo más importante. Pues bien, te diré en relación, para dejar este tema ahí más o menos ya centrado en el libro, comentaré que José María, además de buen amigo y gran persona, es natural de Malpartida de Cáceres, paisano extremeño. Nació en 1950, reside en Getafe desde 1965 y es investigador, historiador de la ciudad, en la que tiene escritos unos 14 libros de diversas épocas, de diferentes épocas. Es miembro de la Asociación Cultural Hablemos de Getafe, para la que tiene escritos más de 60 relatos históricos, autor de varios reportajes históricos de televisión y colaborador en temas históricos de la prensa, en prensa y radio local.
Es autor de los cuadernos del Museo Virtual, cuadernos monográficos que tienen mucho interés y que nos recuerdan etapas memorables. De hecho, hay un cuaderno que él escribió que, como consecuencia y casualmente de un personaje, amigo nuestro también, del Poblar, de los monjes del Poblar, José María escribió un libro titulado La granja de los monjes del Poblar de Getafe. Esos eran los monjes de Rascafría, los que tenían aquí una serie importante del libro que él escribió. Como consecuencia de eso fue considerado como miembro de la Asociación de Amigos del Poblar de Rascafría y socio protector del monasterio del Poblar. Situación que hemos conocido juntos y que hemos compartido, y somos miembros ambos de esta circunstancia y de este hecho. El libro de José María es un trabajo de investigación y documentación realizado durante unos 4 años. Analiza y documenta en 7 grandes capítulos, diría yo, la creación del aeródromo de Getafe, su paso de civil a militar, ahí ya lo reflejamos, las industrias aeronáuticas que se asentaron en Getafe a principios del siglo XX, los ingenieros, otro capítulo, e inventores que participaron en su desarrollo, los grandes vuelos relacionados con Getafe, bien por su inicio o por su fabricación. Es decir, en Getafe participó en los vuelos porque arrancaron de aquí en algún vuelo histórico, y otros porque se fabricaron aquí los aviones que fueron los que dieron lugar a la gesta, ¿no? A la gesta de aquella del Jesús de Gran Poder, del Plus Ultra, de todos los vuelos que se hicieron. Y además llega la Guerra Civil, también tiene otro capítulo dedicado a ello, y el desmantelamiento de las incipientes industrias aeronáuticas y algún otro tema poco conocido. Contiene documentos únicos y nos darán a conocer el índice y desarrollo que alcanzó Getafe en aquellos años con sus inventos e innovaciones. Yo creo que con esto podemos darle al autor, cederle la palabra para que él nos haga el relato que tenga bien hacernos, que seguro que nos va a interesar y vamos a disfrutar mucho con él. Así que muchas gracias a todos por vuestra presencia y por... Hola. Esto es la falta de costumbre. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar quiero agradecer a todos vuestra presencia aquí. Y quiero agradecer su apuesta por este libro, tanto a la anterior junta rectora de nuestra asociación como a la actual, y en especial a las personas que de una y otra junta han colaborado conmigo en la consecución de permisos para la edición de las imágenes que contiene el mismo. Son cerca de 380 imágenes. No es fácil escribir un libro de Getafe sobre su historia aeronáutica, y más teniendo en cuenta los predecesores que he tenido en esta materia. Han escrito muy buenos textos sobre casa, José María Román y Arroyo, Carmen Erro, pero hay otras muy buenas aportaciones que Casa tiene en su haber. Sobre Getafe, su base aérea y Casa, ya escribieron Manuel de la Peña, pero si hay una historia completa sobre la base aérea de Getafe y su centenario, esa es la escrita por Martín Sánchez, que ha visto la luz este mes de febrero a través del Ministerio de Defensa, y al que quiero dar mi más sincera enhorabuena por ese gran trabajo de investigación. Quiero agradecer a mi querido amigo y paisano Martín Sánchez su presentación y su apuesta por este libro. Se ha hablado y escrito poco sobre las diversas industrias de Getafe, que todas aportaron su granito de arena al desarrollo aeronáutico nacional desde Getafe,
y me puse manos a la obra. ¿Dónde podía encontrar documentación para empezar a escribir este libro? Pues me puse a ello y entre los años 2018 y 2023 estuve desarrollando una labor de documentación e investigación, alternando con la puesta en marcha como presidente de nuestra asociación y del Museo Virtual de Getafe. Analicé cerca de 500 periódicos y revistas de la Hemeroteca Nacional, editados entre 1910 y 1960. Busqué documentación en el Archivo Municipal de Getafe. En la base aérea, su entonces coronel Núñez Vázquez, junto con Martín, me proporcionaron algunas de las fotos que podéis ver y que ya están en el Museo Virtual también reflejadas. Busqué expedientes en el Ministerio de Defensa, sobre todo en el Ejército del Aire, y legajos de juicios militares que sirvieron a la República y otros. También de dos instituciones norteamericanas relacionadas con el Alto Giro de la Cierva, la Cleveland State University, con su departamento de ingeniería en Cleveland, donde se mantuvo la sede de la Autogiro Company of America, y el American Institute of Aeronautics and Astronautics de Reston, en Virginia. Os sorprendería conocer la cantidad de documentación que tienen allí sobre el autogiro de la Tierra. Mi libro de Industrias Aeronáuticas de Getafe, Los Inicios, no refiere a una historia personal que interese solo a un grupo limitado de personas. Este libro es la historia de una parte muy importante de la historia de Getafe y de su población, en los planos industrial y aeronáutico. En definitiva, una parte de su historia a la que quiero aportar mi granito de arena. Es un estudio del florecimiento de una industria que vio su futuro truncado por una guerra civil entre hermanos y a la que solo sobrevivió Casa. Si os fijáis en estos paneles que tenéis, podréis ver la sinopsis íntegra del libro. Los capítulos del libro están perfectamente reflejados en todas y cada uno de los paneles que ahí tenéis. El libro está dividido en siete capítulos. El primero de ellos se refiere al aeródromo de Getafe, con cómo se obtuvo toda la dehesa de Santa Quiteria, cómo se llegó a convertir en aeródromo, toda la documentación que obra en el Archivo Municipal de Getafe y, como bien ha explicado Martín, el RAI París-Madrid, que es una de las cosas más importantes que le sucedió a Getafe en aquella época y que ya ha traído cola hasta nuestros días. Cómo pasó de ser aeródromo civil a militar, la situación física del aeródromo, cómo estaba organizado, la longitud de pistas y demás, todo eso lo tenéis en el libro. El segundo capítulo se refiere a las industrias aeronáuticas de Getafe. Muchas de ellas son muy poco conocidas por el gran público. Electromecánicas de Getafe, que era propiedad de la familia Benz, que llegaron a hacer hélices de todo tipo para aviones. Inclusive había unos aviones pequeños que remolcaban los Breguet con una cuerda, o sea, con una sigla metálica, y que los utilizaban como aviones blancos, y eso lo fabricaba también Electromecánica de Getafe mediante su contratación con construcciones aeronáuticas. La familia Benz, como curiosidad, también está en el libro, montó una gran casa en Getafe al lado de la industria, y ahí podréis leer que fueron propietarios de obras de cierta importancia. Eran los herederos de Antón Rafael Mengs, el pintor, y concretamente esta familia en aquella época, en los años 20, tenía un greco en su casa en Getafe hubo un greco, pero era de un particular y prácticamente nadie lo sabe. Luego también estuvieron los talleres de Amalio Díaz, que ya empezaron en 1910. Amalio Díaz se dedicaba principalmente a carrozar vehículos,
carrozaba vehículos y hacía todo tipo de trabajos de carpintería. Pero en un momento determinado conocieron a Juan de la Cierva y junto con Barcala diseñaron el primer avión que se hizo en Getafe, el BCD-1, al que llamaron Cangrejo. Luego después hicieron el BCD-2, que era un modelo evolucionado del BCD-1, pero que no tuvo mucho éxito. Empezó a fabricar los autogiros C1, C2 y C3. El C4 también empezó la fabricación en Getafe, pero no llegó a terminarse porque se trasladó a Industrias Loring de Cuatro Vientos, que fueron los que realmente luego consiguieron que el C4 volara. En aquella época los medios eran muy precarios y faltaba hasta la madera. Y concretamente Amalio Díaz, ahí cuento la historia de cómo tuvieron una de las primeras hélices que hizo Amalio Díaz, salió de la madera de un mostrador de una taberna de Carabanchel. Y de ahí hizo la primera hélice, que por cierto estuvo funcionando en el avión, que estuvo funcionando durante muchísimo tiempo, y tuvo un accidente el avión y la hélice seguía intacta. Luego también tenemos Industrias Loring. Industrias Loring aquí no estuvo en Getafe, se situaron en Carabanchel, tuvieron su propio aeródromo. Loring era de ascendencia norteamericana, él fue un gran industrial y era la competencia de construcciones aeronáuticas. De hecho, el Ministerio de la Guerra en aquella época le dio, para dotar al ejército español de una serie de aparatos de aviación, pues distribuyó las competencias aeronáuticas, la fabricación de aparatos entre varias empresas. Una de ellas fue CASA, otra fue Industrias Loring, otra fue la Hispano. Dividieron la producción un poco. Industrias Loring, ahí en el capítulo en el que me refiero a Industrias Loring, tenéis más que nada una anécdota de que manejaban un avión en Getafe, los familiares de los pilotos y de los industriales que fabricaban y demás, que cuando sus hijos tenían la torferina, los subían a un aparato que no llevaba carlinga, los ataban bien y los paseaban, los subían a 3.500 metros de altitud y les aplicaban el método Mater, que consistía en bajar de golpe de 3.500 a 1.500 metros de altitud, y de esa manera los bronquios se abrían y la torferina se curaba. Y a ese avión que estuvo en la base aérea de Getafe muchos años, se le llamó el torferinero. Es una de esas anécdotas que bueno, no ha contado mucha gente. Luego pasamos a Casa, de la que celebramos su centenario. Nada que decir de Casa. Casa es Getafe y Getafe es Casa. Hoy el bus. Es evidente que la evolución de Getafe y la evolución del bus o Casa van de la mano. No se puede entender Getafe sin el bus y el bus sin Getafe. He localizado una revista, que es la revista Automóvil y Aeronáutica del año 1926, donde viene exactamente una descripción de la empresa en aquella época, cómo empezó, la maquinaria que tenía. Está detallada, está muy detallada. Eso también lo tenéis aquí en el libro y lo vais a poder ver. Luego después también me refiero en el capítulo de la Guerra Civil, cuando ya Construcciones Aeronáuticas es incautada por la República y llevada a Reus, se dedican a la fabricación de aviones Policarpo, los I-15 y los I-16. De regreso a Getafe, tras la Guerra Civil y después de haber fabricado más de 200 aparatos de estos modelos, Getafe amplía, la empresa Casa amplía capital y se vuelve a expandir. Aproximadamente generan una cantidad de acciones de unos 15 millones de pesetas de las de entonces, para volver a reflotar en el año 40 Construcciones Aeronáuticas. Y también estuvo Sanqui, que aunque nació en el año 1910, a Getafe no vino hasta el año 1921. En 1910 Sanqui nació en Madrid, tuvo sus talleres en Madrid, pero hasta el año 1921 no se trasladó a Getafe.
Sanki fue una fábrica que se dedicaba a hacer componentes de aviación. Hacía todo tipo de componentes que van dentro de un aparato. De hecho, el nieto de Santiago Sánchez Quiñones nos regaló una magneto que tenéis ahí la foto, tenéis ahí la foto de la magneto en aquel panel, en el sexto panel, que lo tenemos en el museo, que era una de las magnetos que se utilizaban en los breguets. Sanki participó también en determinados inventos nuevos. Entonces se inventó el aeromóvil de Acedo, que era un piloto ingeniero, inventó un aeromóvil que no era otra cosa que un coche anfibio que se probó en el lago de la Casa de Campo y cuyo objetivo era hacerlo rodar desde Alicante hasta Mallorca, pero la prueba esa nunca se llegó a hacer. Pero bueno, fueron pioneros y dedicaron sus esfuerzos y bastante capital a promover la evolución de la aeronáutica de una u otra manera. Sanki terminó con la crisis del año 29. En el año 29 el grado de endeudamiento que tenía Sanki era muy grande. Había una crisis muy importante y Sanki no tenía capital para poder desarrollarse más y dio en quiebra. Intentaron reflotarla, pero no pudieron. Lo que sí es cierto es que cuando la guerra civil llegó a Getafe, Sanki tenía todavía talleres en Getafe y los tenía con bastantes componentes que fueron incautados para el arma de aviación. Y luego hubo una empresa, después de todas estas, Electromecánicas, Talleres Amadeo Díaz, Industrias Jorge Loring, Casa y Sanki, hubo una que lo intentó localizarse en Getafe en el año 1915, que se llamaba SECAS, que era la Sociedad Española de Construcciones Aeronáuticas y Similares. No llegó a instalarse nunca en Getafe porque el ayuntamiento no le dio permiso, no le dio licencia, no vieron claro lo que querían hacer y al final acabaron instalándose en Santander. El tercer capítulo se refiere a ingenieros e inventores. Yo creo que sobre la Cierva aquí he puesto principalmente los dos inventores principales que tuvo la aeronáutica, por lo menos en Getafe y en la zona de Madrid. De Juan de la Cierva está todo dicho, un gran inventor, trabajó con aeroplanos primero, el BCD-1, el BCD-2, luego hizo un C-3, que era un trimotor de bombardeo también, que voló solamente en pruebas y nunca llegó a ser utilizado por el ejército. Y luego ya empezó con los autogiros desde el C1 hasta el C30. Desde el C1 al C4 ya os he dicho que prácticamente se desarrollaron en Getafe. El C4 no, el C4 no terminó de desarrollarse en Getafe. El C1 intentó volar aquí en la base aérea y capotó. En el aeródromo nada más arrancar capotó. El C2 y el C3 se volaron dos prototipos en el Paseo de la Chopera de Madrid. Y luego el C4 ya fue el que evolucionó y el que vino desde Cuatro Vientos a Getafe en el vuelo que conmemoramos el centenario con la presentación de un modelo similar que tuvimos la ocasión de ver en la base aérea de Getafe. Y luego después hay otro inventor que desgraciadamente no conoce a nadie. La guerra civil fue muy ilógica para muchas cosas y fue todo lo ilógica que pudo con don Manuel Badavasallo. De la misma manera que Juan de la Cierva tuvo todos los honores, don Manuel Badavasallo fue un militar que sirvió a la República, que no republicano. Don Manuel Badavasallo no era republicano, pero sirvió a la República. Y bajo su paraguas desarrolló una labor importante. En sus inicios le mandaron a Marruecos, cuando la guerra del Rif estaba
ya desarrollándose, él fue a Marruecos con 2 aviones y fueron los primeros abastecimientos en vuelo que se hicieron para las tropas que había en Anual y en toda la franja del norte de África. Lo hicieron ellos, lo hizo Bada Vasallo y 3 compañeros suyos más. Por la mañana empezaban a mover los aparatos, hacían 3 vuelos diarios, les llevaban cajones de víveres y de munición a los que estaban en los acuartelamientos, que eran pequeños acuartelamientos, pero que necesitaban aprovisionamiento porque estaban cercados por las tropas. Los lanzaban a unos 300 metros de altitud y fueron bastante efectivos. Entonces el general que mandaba la fuerza de África vio que aquello era efectivo y mandó inmediatamente a Bada Vasallo y a otro compañero suyo, los mandó al Palacio Real de Madrid a que le contaran a Alfonso XIII lo que estaba pasando y que el aprovisionamiento a través de la aviación era posible. Lo que pasa es que España, desgraciadamente, entonces no tenía suficientes aparatos para poder ese aprovisionamiento, no contaba con la cantidad necesaria de aparatos para hacer los aprovisionamientos, pero hicieron lo que pudieron y entonces al poco tiempo sucedió ya el desastre de Anual y todo concluyó ahí. Don Manuel Bada Vasallo siguió su carrera en Cuatro Vientos. Fue maestro de muchísimos pilotos y formó a muchísimos pilotos. Él sacó su título de ingeniero aeronáutico en París y a partir de ahí estuvo en comisión de servicios por toda Europa. Él anduvo desde Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, con una serie de estudiantes y él como profesor, y estuvieron en comisión de estudios pues, para ver la evolución de la aeronáutica por Europa y traer ideas a España. En el año 37 pasó a la Oficina Central de Estudios Aeronáuticos de la República en Reus y allí consiguieron solucionar un problema bastante gordo que tenían los chatos. Los chatos tenían un problema, es que de vez en cuando se incendiaban. Unos se incendiaban y no sabían por qué. Entonces dieron con el tema y lo que hicieron fue simplemente cambiarle las tuberías de suministro del motor al depósito y llevarlas por otro sitio porque rozaba con partes metálicas y se incendiaban. Y luego también tenía otro problema y es que era un aparato con un motor bastante pesado y que cuando el motor, cuando el depósito de gasolina se vaciaba, el avión capotaba, es que el avión caía a plomo. Y entonces tuvieron que estudiar también los equilibrios del aparato con el motor, con el depósito, les dieron órdenes a los pilotos de que no volasen con menos de determinada cantidad de combustible para que eso no ocurriera. Y creo que hizo una buena labor, pero ahí empezó la guerra civil, las tropas de Franco llegaron a Barcelona y nada más llegar a Barcelona evidentemente le formaron un consejo de guerra y le encausaron y estuvo hasta el año, le tuvieron en prisión hasta el año 40 aproximadamente, 1 año y pico estuvo en prisión, no estuvo mucho, pero hubo un indulto y revisaron su causa y con motivo de la revisión de su causa le licenciaron con el grado de comandante con 420 pesetas de sueldo y le expulsaron del ejército. Entonces él dedicó todos sus conocimientos de aeronáutica y de idiomas, conocía el francés, el holandés, el alemán, el italiano, el inglés, era un hombre bastante formado. Y entonces la editorial Sopena lo cogió para que tradujese manuales de aviación que tenían por entonces. Y la editorial Sopena le dijo, de acuerdo, te pagamos, lo publicamos, pero hemos recibido
hemos recibido una nota del Servicio de Censura Oficial del Gobierno de que tu nombre no puede constar en ningún libro, ni tan siquiera como traductor. Y entonces, como bajo seudónimo, siguió haciendo las traducciones. Montó en Getafe una pequeña industria de carpintería y se iba defendiendo, seguía trabajando y haciendo algunos trabajos de aeronáutica y demás. Don Manuel Badavasallo estuvo a la altura de Juan de la Cierva en inventos, en mejoras de la aviación. Fue el inventor de los aviones AME del ejército por entonces, del AME-1 al AME-6, los desarrollos al AME-6 Mark, todos esos desarrollos los hizo él. Tuvo también, hizo unos desarrollos muy interesantes en cuanto a los ejes de aterrizaje de los aparatos. Consiguió hacer las ruedas independientes. Uno de los motores que él revisó y reinventó funcionaba bastante bien, prácticamente casi sin refrigeración, por aire. Fue un hombre bastante estudioso. Y murió el 8 de junio del año 1963, vivió en Getafe durante 32 años y aquí está enterrado en el cementerio de la Concepción. Se le enterró junto a su hijo que había fallecido. Yo quiero hacer aquí en este punto una petición a las autoridades locales sobre el tema de don Manuel Badavasallo, ya que don Juan de la Cierva fue un inventor insigne, un gran inventor, y tiene una de las mejores habilidades de Getafe. Yo les propongo a la Corporación Municipal que el próximo barrio de la aviación se le dedique una importante avenida o una importante calle a don Manuel Badavasallo, que fue vecino de Getafe y que habría que rehabilitar. Creo que es un hombre que habría que rehabilitar porque fue un gran inventor, fue un gran aeronáutico, don Manuel Badavasallo. Sigo luego después el libro continúa, no quiero entretener mucho más, con los grandes vuelos históricos que se hicieron desde Getafe, el Jesús del Gran Poder, la peregrinación a Jerusalén, récords mundiales de recorrido de 2.000 y de 5.000 kilómetros, el vuelo de Madrid a Bata con un Breguet Superbidón que se hizo, dos vuelos que se hicieron a Manila, que partieron de Getafe, que los hizo Rey Loring, el primero con una avioneta Loring E2 y luego el segundo con una Conper Swiss que compraron en Inglaterra. Y finalmente la aventura del Cuatro Vientos. El Cuatro Vientos también se fabricó en Getafe, aunque partió de Tablada, pero se fabricó en Getafe y voló de Tablada a Camagüey en 39 horas 55 minutos, recorriendo 7.600 kilómetros de una tacada. Fue un nuevo récord en su momento y de allí fueron a La Habana, en Colombia, y desde el aeropuerto de Colombia en La Habana, pretendieron acceder a México y ahí el avión ya se perdió, nunca se encontró. El aparato que hoy día está en el Museo del Aire es una réplica, porque ese aparato no existe, y en el año 2008 la CITAAM, que es la Comisión Interna de Estudios de Accidentes Aeronáuticos del Ministerio, pues dictaminó que el avión había caído al mar por ciertos vestigios que habían encontrado en una de las de una ciudad de allí de México. O sea que oficialmente el avión desapareció en el mar, pero hay muchas leyendas de bandidos, de que los habían matado, de que el avión estaba en una cueva. Hay muchas leyendas en México sobre este tema, pero lo único cierto es el informe de la CITAAM del año 2008, del que ahí os pongo un resumen. Luego están las líneas aéreas que operaron desde Getafe. Getafe fue el primer aeropuerto internacional que tuvo Madrid. Desde aquí operaron compañías como la Z desde 1922, la UAE en 1925, la CEA,
Iberia también pretendió partir de Getafe, pero nunca llegó a partir. Estuvo preparado un vuelo de Getafe a Barcelona que llevaba como viajero al rey Alfonso XIII, pero no llegó a hacerse nunca. Sucedió al revés, volaron de Barcelona a Cuatro Vientos. A Getafe Iberia no llegó nunca. Y luego está la Clasa. La Clasa fue la concesionaria de líneas aéreas subvencionadas, que fue la línea que más que cubrió más vuelos internacionales desde Getafe. Desde Getafe entonces se podía ir a París, Marsella, a Londres, a Casablanca, a Burdeos, a Gadir, Gando. Fue una de las compañías que más expansión tuvo en Getafe. Y luego después nació con la República una aglomeración de todas estas líneas aéreas, que fue LAPE, Líneas Aéreas Portales Españolas, que siguió con los vuelos de clase. Después sigue la quiebra del desarrollo, que ese es un capítulo en el que tengo que decir que el 4 de noviembre del año 36, cuando el general Varela entra en Getafe, se hace un pequeño censo de personas, y en Getafe, una población que entonces tenía 8.330 habitantes, tan solo quedaban 636. Habían huido de Getafe unos 3.200 trabajadores de casa con sus familias, porque se iban todos. Iban todos los trabajadores, pero llevaban a la familia detrás. Unos 400 de ellos fueron a parar, entre otras industrias como Amalio Díaz y Mar, fueron a parar a Levante, concretamente a Alicante, al puerto de Alicante. Unos 650 militares y familias de militares que cambiaron de destino, y finalmente unos 3.200 que marcharon desde Getafe hacia Madrid huyendo. Getafe prácticamente se quedó vacío. Y luego tenemos, ahí es cuando ya la industria queda aniquilada. Amalio Díaz ya no está Sanqui, no está Electromecánicas, ya queda única y exclusivamente Casa, que amparada por el nuevo régimen evoluciona y ha llegado hasta nuestros días. Y finalmente, pues hay otros temas como que también toco, que es la caza de la butarda, cómo se entrenaban, cómo cazaban con las butardas, el papel de la mujer en la aviación, que fue muy importante, con Ruth Elder, con María Bernaldo de Quirós, la primera piloto que salió de Getafe, o las mujeres de Getafe que en Reus hicieron una labor importantísima montando aparatos Polikarpov, y que desgraciadamente luego después, cuando regresaron en el año 1940, no tuvieron continuidad. También refiero el accidente del año 1957 en el barranco de Filipinas, donde fallece el cónsul de Marruecos en Madrid, que entonces el régimen no lo consideró como un atentado, lo consideró como un accidente, pero realmente hoy día está documentado ya como un atentado de la OAS francesa, que no le gustaba mucho que el cónsul de Marruecos en Madrid tuviera argelinos en Madrid. Y por último, pues hay un pequeño párrafo dedicado a la Virgen de Loreto, que es la patrona de los aviadores desde el año 1920. Y yo quería leeros un pequeño verso que tengo aquí, por último, como homenaje a esos pioneros de la aviación española que volaron a América y volaron a muchísimos sitios, y a esos inventores, a esa gente de la aeronáutica que en Getafe lo dio todo. Hay un verso de Pedro Calderón de la Barca dedicado al descubrimiento de América de Colón, pero que en este caso yo quiero aplicar a los descubridores de la aeronáutica y a los grandes héroes que pilotaron aviones y llegaron a América. Con fe cristiana, un español creyente rompe el misterio de la mar bravía, indagando en ignota travesía,
señales ciertas de un ensueño ardiente. Tranquilo en débil nave desde el puente, observa el horizonte noche y día. Brilla al fin entre acentos de alegría a la vista de otro continente. Lejos, muy lejos del país hispano, como testigo de esta gran victoria, orgullo y pre del pueblo castellano. Luce el astro ancestral con que la gloria orna la sien del genio soberano, no igualado en las gestas de la historia. Dedicado a ellos. Y muchas gracias. Esto es todo. Antes de finalizar, que se va a establecer un turno de preguntas para que cada una de ellos nos conteste a su... Por cierto, antes de nada quiero dar la bienvenida a Sara. Buenas tardes. Nuestra querida alcaldesa. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Cáceres, de Letras Encadenadas, Programa de Acción Comunitario. Quiero formular dos preguntas, compañero. Yo, compañero, porque estamos en la misma asociación y amigos. Primera, se elige Getafe fundamentalmente por ese gran pionero de la dirección que es Quindelán. La historia de la dirección española ya va aparejada a él y a otros muchos, por su situación geoestratégica, para ser la cuna de la dirección española, para llegar a ese país. Sí, evidentemente, como ha dicho antes Martín, la situación de Getafe era única. Los llanos de Getafe eran únicos, cercanos a Madrid, y la dehesa de Santa Quiteria era el lugar idóneo para poder hacerlo. Y la segunda, muy brevemente, ¿a qué es debido que el Estado, es decir, la Administración, pues absorbiera a las empresas privadas que se dedicaban a la construcción aeronáutica para centralizarla todo en una empresa determinada? ¿Quizás por interés nacional? No hubo centralización, hubo incautación. Cuando la República empieza a ver que hay una sublevación y que hay una guerra civil, para proteger sus intereses se lleva las empresas a Cataluña y a Levante. Concretamente, Construcciones Aeronáuticas fue a Cataluña. Electromecánicas de Getafe, Amalio Díaz y Amalio Díaz fueron al puerto de Alicante, destinadas al puerto de Alicante. Siguieron fabricando hélices, Amalio Díaz y Electromecánicas, y Construcciones hizo los Policarpos allí. Por cierto, hay una cosa que no he dicho antes, y es que Casa, Construcciones Aeronáuticas como tal, nunca jamás ha reconocido la producción de Policarpos como propia, puesto que no era suya, era una producción de la República con su industria. Pero fueron incautadas. Lo que pasa es que luego ya el resto de empresas desaparecieron y solo quedó Casa, solo quedó Construcciones Aeronáuticas, que amparada por el nuevo Estado y luego después desarrollándola con el INI y demás, siguió adelante, siguió evolucionando. Muchas gracias. Yo como apunte adicional a lo que has comentado, efectivamente, no hubo una concentración de la industria, hubo una incautación. Es más, se incautó parte de Casa, porque la parte que estaba en Cádiz quedó en el gobierno de Franco. O sea, solamente se incautó Getafe, que lógicamente se montó un comité determinado de fábrica y automáticamente se la llevaron a lo que era entonces la retaguardia. Pero en la parte de Casa, toda la parte de hidroaviones y toda la fabricación que se hacía en Cádiz, se quedó en el gobierno sublevado. Sí, se quedó en la parte sublevada y concretamente Construcciones Aeronáuticas trasladó momentos antes prácticamente de que se declarara la guerra bastante material a la factoría de Puntales. Llevaron muchísimos herramientas, moldes y maquinaria, la llevaron allí. Lo que pasa es que Cádiz quedó en la zona sublevada y evidentemente
quedó allí físicamente, es que no podían... Pasó a dar servicio a la maestranza. Exactamente, sí. José María, me gustaría saber cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro y qué ha sido lo más difícil, tal vez recopilar la cantidad de fotografías que aparecen en el mismo. Sí, es sin dudarlos. Meterte en la Hemeroteca Nacional y manejar 500 periódicos y revistas de la época es una labor ardua, pero poco a poco vas sacando apuntes y demás. En cuanto al tema de imágenes, es un incordio muy grande el tema de las imágenes, pero claro, todos tienen sus derechos de autor y evidentemente hay que respetarlos. Entonces el libro contiene 379 imágenes. De esas 379 imágenes, muchas de ellas son históricas, no se han hecho en otras publicaciones, solo las vais a ver aquí. Y ahí también quiero agradecer muchísimo la labor del Archivo Histórico del Ejército del Aire, que ha ayudado muchísimo, ha dado permisos al coronel Raúl Calvo, que nos ha dado muchos permisos para fotos, y sobre todo a Martín. Tengo que agradecerle a Martín, que nos ha ayudado mucho en la consecución de estas imágenes. Y concretamente pues de la anterior Junta Rectora, ya lo he dicho al principio, de la anterior Junta Rectora que había en la asociación al mes de diciembre, ha habido personas que han participado codo con codo conmigo y hemos estado teniendo permisos. Al final del libro vais a ver un montón de páginas con todos y cada uno de los permisos de todas y cada una de las fotos. Ha sido un trabajo arduo, por eso se ha retrasado tanto, porque estaba previsto que el libro estuviese listo para el centenario del bus, pero no ha podido ser por el tema de imágenes. Buenas tardes. José María, ¿cuánto tiempo has tardado en darle forma a Pues aproximadamente entre 4 y 5 años de coger documentación, documentarte en muchísimos sitios. Ya os he dicho antes que el Ministerio de Defensa, en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en el Archivo Municipal de Getafe, la Hemeroteca Nacional. La Hemeroteca Nacional es accesible a todo el mundo y tiene una cantidad de documentación sobre Getafe y su aeronáutica muy importante, muy importante. Mucha la tenéis resumida aquí. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Navarrete. Quiero agradecer al autor del libro, a José María Real Pingarón, y también a Martín Sánchez, como ciudadano de Getafe, todo vuestro trabajo, porque realmente yo, que soy un hijo de construcciones aeronáuticas, como tantos otros, porque mi padre se formó profesionalmente en sus talleres, estoy muy contento de personas como ustedes, que si bien no son nacidos en Getafe, sí que les consideramos hijos adoptivos de Getafe, que contribuyan a algo muy importante. Quiero hacer esta reflexión, que es la cultura de la defensa. Creo que sin defensa no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad. Así que muchas gracias por trasladarnos con todo su trabajo, tanto usted con su libro, que no he tenido el placer de disfrutarlo, pero sí he disfrutado el de nuestro querido cronista, que por cierto tiene la más alta condecoración que se otorga a una autoridad civil, que es la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. No me quiero extender más, pero sí darle las gracias. Y si hay un ejemplo de simbiosis entre lo que es la sociedad civil y nuestras Fuerzas Armadas, tenemos aquí a nuestros dos coroneles, es la base aérea. La base aérea de Getafe es un fiel exponente de esa unión entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Hola, mira, yo
primero también quería daros las gracias. Yo creo que este señor me ha pisado un poco lo que lo iba a decir. Voy a decir, como dos chicos de Extremadura se vuelcan de esa manera tan ferviente con Getafe. Claro, yo estoy pensando cuántos getafeños de tantas y tantas generaciones, de 3 o 4 generaciones anteriores o más quedan aquí en Getafe vivos. Pues yo creo que casi toda la población de aquí ya somos hijos y nietos de la inmigración interior, ¿no? Yo te quería preguntar por los Ansaldo, porque has nombrado a Lori y yo conocía a una pareja, él se llama Ansaldo y me dijo, ¿eres de Getafe? Pues mi abuelo fue el que puso el germen de construcciones aeronáuticas, de lo que luego fue construcciones aeronáuticas, por un socio suyo, no sé qué, que eran unos aventureros que se gastaban la pasta inventando, ingeniando, a veces ganaban, otras veces perdían. Sí, Ansaldo en Getafe es conocido porque aquí hizo muchísimos vuelos, hizo vuelos en Getafe, y yo concretamente tengo algunas fotos aéreas que hizo Ansaldo desde su avión, de un Getafe de los años 20 y tantos, que creo que son fotos realmente únicas. ¿Y dónde las podemos...? No, esas no están en el libro. Yo tengo esas fotos porque me las pasaron, pero la verdad es que desconozco totalmente la procedencia de las mismas. Sé la procedencia, la propiedad. ¿Quién puede tener ahora la propiedad de esas fotos? La procedencia lo conozco, claro, las hizo él, pero lo que no te puedo decir ahora mismo es quién tiene la propiedad de esas fotografías. Yo las tengo, pero a título particular. Dos cosas más que os quiero decir. Una, que me parece muy interesante la idea de que los chiquillos sepan, y no solamente los chiquillos, tenemos casas regionales estupendas que son foros de difusión de la cultura de las regiones a las que representan, pero también seguramente estarían encantadas de dar a conocer a todo el mundo lo que es Getafe y su historia y toda la labor que hacéis vosotros en el Museo de Getafe, que a mí me emociona particularmente, porque creo que cuando tú conoces la historia del sitio donde vives y es tan bonita, tan intensa, tan rica como la de Getafe, pues te sientes orgullosa y te sientes parte y sientes que tienes una identidad y que no eres pues como sujeto de aluvión, como nos quieren hacer sentir en muchas otras partes de la Comunidad de Madrid y cada vez más. Eso por una parte. Entonces, que haya una difusión de lo que es Getafe, de lo que ha sido la historia reciente de Getafe, por los colegios, por los institutos y por los foros que tiene la ciudad de Getafe, me parece estupendo. Me parece una idea muy, muy buena. Y luego, el nuevo barrio de la aviación, pues a mí me parece que también es un proyecto muy ilusionante, la verdad. Pues yo solamente te puedo decir que en ello estamos, que el Museo Virtual de Getafe nació para eso, para difundir la historia de Getafe, que tengo que decir que tenemos montadas varias exposiciones de paneles como estos, que ahí la Delegación de Cultura y Luis han tenido mucho que ver, han hecho a mi entender una excelente labor. Lo que pasa es que no hemos sido capaces todavía de encontrar el punto para que estas exposiciones vayan a los institutos, vayan a los colegios, porque yo estoy dispuesto a ir a donde haga falta y explicar lo que haga falta, no tengo ningún problema en transmitir el poco conocimiento que yo pueda tener. Estoy dispuesto a hacerlo, pero no encontramos eco en los colegios, en los institutos, no encontramos eco para estas exposiciones que desgraciadamente están paradas y habría que reactivarlas de alguna manera. Pues sí. Ya, ¿no? ¿Algo más? Y damos por concluido el acto. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.